muchísimo interés, porque entre otras cosas cada vez somos más y tenemos problemas de transporte, porque en vez de venir a enterarnos de qué nos va a pasar, pues no han venido, pero nos vamos a enterar. El ciclo se va a dividir en dos partes, una parte que es la conferencia inaugural de hoy, que es ya con don Manuel Álvarez de la Rosa, catedrático de Derecho Laboral o Derecho del Trabajo, no sé cómo se llama ahora. En todo el ciclo vamos a tratar de la vejez, porque uno cuando ve la televisión parece que lo de la vejez solo tiene problemas de asistencia sanitaria, que si los crónicos, que si están ingresados, que si no están ingresados, y yo creo que la vejez tiene otros problemas y los tratamos de analizarlos a lo largo de todo el ciclo. Vamos a empezar hoy el ciclo, va a ser largo. Primero tenemos esta conferencia y después 2 mesas redondas, y en esas mesas redondas vamos a escoger de los temas que se traten los que van a ser objeto de conferencias monográficas sucesivas a partir del mes de septiembre. Presentado el acto, tiene la palabra para inaugurarlo la excelentísima señora. Buenas tardes. Bueno, lo primero, eso de la autoridad. Yo me siento en un encuentro de amigos donde todos nos conocemos más o menos, algunos más que otros, pero que sabemos, bueno, muy bien lo que ha hecho cada uno. No hace falta presentaciones. Yo, por mi parte, creo que no es necesario profundizar mucho en la labor que desde el área de políticas sociales he desarrollado, tanto en el Cabildo como ahora en el Gobierno, en materia de envejecimiento. Yo ahora estaba oyendo hablar de la vejez, una palabra que sin duda alguna es una palabra con una connotación de tristeza, ¿no? O sea, eso de la vejez es como esa última etapa de la vida, pero no podemos olvidar que al final el envejecimiento nos acompaña toda la vida. Estamos siempre envejeciendo, no empezamos a envejecer cuando nos jubilamos, envejecemos muchísimo antes, pero no tiene por qué ser además el aviso de una vida peor. Cuando se oye hablar de los problemas que tenemos en el ámbito sanitario, sociosanitario, con los mayores dependientes, olvidamos que hay mucha gente que no solo no es dependiente, sino que mantiene una enorme actividad, que continúa haciendo enormes aportaciones a la sociedad en la que vive. Esas personas que llamamos que envejecen constructivamente, ¿no? Y que siguen construyendo más allá de la jubilación en todos los ámbitos que pueden, de manera voluntaria o profesional, pero que siguen construyendo. Tampoco es no desvelo nada nuevo si hablamos de que hoy llegamos a la jubilación en mejores condiciones, no solo físicas, también intelectuales, y que todavía tenemos mucho recorrido por delante para seguir dando, para seguir creando y para seguir haciendo. Los datos que tenemos hablan de una sociedad en Canarias que en el año 2020 tendrá casi 500.000 personas mayores de 65 años. Y que de esas 500.000, aproximadamente 100.000 tendrán alguna dependencia. Tenemos que trabajar no solo para que los dependientes estén atendidos bien en los centros, en las infraestructuras, en los recursos, sino también en domicilios, en sus entornos, porque no podemos seguir construyendo infraestructuras para esas cantidades de mayores, ni queremos todos ingresar, ni debemos todos ingresar. A mí me gustaría estar, si puede ser, con alguna ayuda en mi casa hasta el último momento, y muchas personas podrían, con apoyo, estar en su casa hasta el último momento. Pero los mayores también empiezan a convertirse en objeto de deseo para el negocio, para la cultura, para el ocio y para muchísimas cosas. Una población que llega bien, que llega en condiciones de actividad, de salud, como digo, física y psicológica, que tiene tiempo y que quiere viajar, que viaja muchísimo más de lo que viajaron ninguna de las generaciones anteriores, mucho menos en esas edades, que hace más uso de la cultura, que hace muchísima más inversión en ocio, que tiene un concepto de calidad de vida diferente. Y ahí también ya muchísimos productos financieros van dirigidos a ese sector que también empieza a generar nuevos negocios y nuevas oportunidades. Yo siempre digo que el talento
si al talento se le suma la experiencia, estamos hablando de personas que no podemos permitirnos el lujo de perder. Está muy bien abrir puertas a la renovación, pero hay personas que no podemos perder en distintos espacios y profesiones. Personas que tienen además esa sabiduría y esa templanza que dan los años y que son siempre necesarias en todas las estructuras. Quiero felicitar a la Real Sociedad por esta idea de hacer este ciclo y de hablar de esa etapa de la vida que cambia, que es nueva, que por suerte dura más, que tiene también muchos claros, que tiene también la botella medio llena y que hay que abordarla y profundizar, desde luego, con optimismo y construyendo, como decía antes, en el ánimo de tener una etapa constructiva con la calidad de vida necesaria. Yo poco más puedo decir, al margen de agradecerles esta magnífica idea, la presencia de todos ustedes y de darle la palabra a quien es el primer conferenciante, una persona admirada y admirable, de esas que hablaba yo al final de mi intervención, de esas personas de sabiduría y experiencia incalculable a las que necesitamos siempre y para las que no hay límite para una proyección intelectual, en las que sigue siendo pues una persona con muchos seguidores y con mucha gente que le aprecia y que le valora de manera tan enorme, ¿no? Yo creo que ahí, en personas como él, vemos que al final la capacidad de seguir en activo, produciendo, desarrollándose intelectualmente, es una riqueza para todos los que rodeamos a esas valiosísimas personas. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Ya, donde quiera. Yo daba clases de pie, así que, ¿verdad? Puede sentarse, no formaba parte del meeting. Vamos. Señora consejera, señor director, queridos amigos, queridas amigas, que aquí estamos en familia. Cuando mi querido y viejo amigo, y empezamos con la palabrita, Diego Vega, me habló de que la sociedad iba a organizar este ciclo, acepté inmediatamente la invitación que me hizo. A mí me parece esto un acierto, el que la económica se involucre en un problema social de enorme trascendencia y un problema además típico de los que deben de formar parte o forman parte del ideario de esta sociedad, del ideario ilustrado, aquel que Kant resumió en un lema extraordinario, cuando habla de la ilustración, dice sapere aude, atrévete a saber, deja de ser ya un niño que te llevan de la mano y forma criterio, ten criterio en las cosas. Bueno, pues mi intención es darles a ustedes unas pautas a partir del derecho, digamos, sobre esto del envejecimiento, que en el fondo no va a ser otra cosa que hablarles de la pensión de jubilación, así que anden con ojo, que esto no es ninguna broma, ¿me entiendes? Pero antes de eso quiero hacer dos breves reflexiones, porque si no sería inútil, prácticamente inútil y vacío de contenido. Uno, el papel del derecho, y otro, hablarles de este tema concreto, cómo se vive hoy, o cómo creo yo que se vive hoy en la sociedad española, además, ¿no? Si después de estudiar tantos años de Derecho he llegado a alguna conclusión, que espero que esa ya la mantenga, es que el derecho es un producto cultural, un producto histórico, es un producto de ahora, se crea ahora para nosotros, es una técnica para la vida. El derecho no es una teoría, el derecho es algo que nos sirve para resolver nuestros conflictos, nuestra manera de convivir. Ahora, el derecho en un modelo constitucional incorpora valores morales. El derecho es el vehículo a través del que se ejerce valores morales como la libertad, la igualdad, la justicia. Esos son valores que tienen virtudes morales, ¿no? Pero que vienen al derecho a través de la Constitución. El derecho es una condición necesaria para que los valores morales
penetren en una sociedad. Por eso hay que trasladar con espíritu crítico al ordenamiento jurídico, quiero decir, a la política, la necesidad de transformar el derecho. Y entonces el derecho se convierte auténticamente en un poder transformador de la sociedad. Lo es de verdad, para un lado o para el otro. Bueno, ahora me parece a mí que lo que hay que hacer es aportar elementos de juicio, experiencia, para que las fuerzas políticas, en el ejercicio luego, cuando conformen los parlamentos, conformen, especialmente en este caso el Parlamento Nacional, conformen políticas que se ocupen de este gravísimo problema que es el envejecimiento. Y se ocupen a través del camino ya trazado en el texto constitucional, el artículo 9.2. Los poderes públicos tienen la obligación de remover los obstáculos para que hacer efectiva la libertad y la igualdad. La sociedad actual sabe que el envejecimiento es una cuestión grave y los poderes públicos saben que es un foco de desigualdades que hay que atender. Pero no puede abusarse en este tema de las generalizaciones. Y es muy difícil entonces hacerlo con el derecho, que como saben los que aquí me están escuchando, el derecho se basa en normas que son generales y abstractas. ¿No? O sea, eso va a ser una norma para mí, para ti, para el otro, ¿no? Y eso hace que esta cuestión sea difícil, ¿no? Una generalización porque en el fondo existen palabras como envejecimiento, como juventud, como madurez, que son indeterminadas, tienen un enorme contenido de indeterminación. Y esta generalización, generalizar a los mayores, está llena de peligros porque hay historias vitales diferentes. Hay incluso situaciones de salud, de discapacidad. Hay personas que no llegan igual a una determinada edad y hay, por tanto, tratamientos diferentes. Aquí lo que estamos hablando quizá sea de un envejecimiento que se refiere a personas que llegan con la adecuada salud. Entonces, pensando en esto, se me ocurrió abrir dos libros con 2000 años de diferencia. Uno, el de Cicerón, de Senectute, y otro, el del gran filósofo italiano Norberto Bobbio, que también se titula De Senectute, él copia a Cicerón. Cicerón, que en este momento que escribe el libro tiene 62 años, muere al año siguiente, que le cortan la cabeza, que en Roma se la gastaban así, porque como se dedicó a criticar a Marco Antonio, y cuando formaron ese triunvirato, Marco Antonio, Augusto y Lépido, pues le tocó a este y le cortaron, que él había intervenido seguramente en el asesinato de César, que eso no está muy claro. Bien. Cicerón, en Senectute, monta un diálogo entre Catón el Viejo, que tiene 84 años en este momento, muere a los 85, 86, con dos jóvenes. Entonces dice Catón, que es a lo que yo me voy a referir, porque va discutiendo sobre las cosas que le pasan a la vejez y que no son insuperables, dice Catón. Pero yo solo voy a referirme, a partir de ahora, solo vejez-trabajo, a esa binomio, ¿no? Lo demás no, porque primero ni estoy preparado para ello, eso que salga el doctor y nos explica aquí, vejez, salud, por ejemplo, vejez-trabajo, ¿no? Y dice Catón, que en este momento es uno de los senadores más, a esa edad, más influyentes de la Roma republicana, el de Cartago de Lenda es, ¿no? Hay que destruir Cartago, como me dijo don Juan Álvarez, dice, la mejor traducción es arrasemos Cartago, ¿no? Bueno, pues lo dice él, sacando de la toga un higo de leche y dice, este colgaba ayer de una higuera en Cartago. De Lenda es Cartago. Dice, esto está muy cerca, ¿no? Vayamos ya a la última guerra púnica y acabemos con esto. Pues Catón dice, refuta que la vejez impida el negocium. Los latinos, la palabra trabajo es una palabra complicada, incluso es del latín casi medieval. Trabajo viene de
instrumento de tortura que se llama tripalium, para agarrar a los animales para poderlos marcar. Eso es el tripalium, de ahí sale trabajo. Pues la otra palabra es labor, ¿no? Labor laboris, que es labor. Pero la que es más importante es negocium, que es lo contrario de ocium, ¿no? O sea, es el no ocio, sino yo hago una actividad productiva, podríamos traducir en lenguaje moderno. Y dice Catón, no haré mejor los trabajos que se realizan solo con fuerza, velocidad o agilidad. Haré muy bien, sin embargo, los trabajos que requieran conocimiento, competencia, consejo, resolución. ¿Vale? Entonces, él se recrea en la conversación con los dos jóvenes, que lo admiran, y van escuchando y refutándole, y él, en una actividad mental viva, intenta ponerse a la altura de las necesidades de estos que empiezan en la política, en una palabra, ¿no? 2000 años más tarde, un individuo de la cabeza de Bobbio, muere con 95 años, muere en el 2004, pues desde el año 1991 al 2001, 2002, fue el crítico más feroz y se esperaba sus escritos en Corriere della Sera o en La Stampa contra Silvio Berlusconi. Este murió con la pluma, ¿no? O sea, Bobbio murió con la pluma. Y Bobbio decía una cosa verdaderamente preciosa, dice, en las últimas vueltas del camino, lo que hago es cuestionarme todas las preguntas. ¿Qué es derecho? Decía. ¿Qué es el pacifismo? ¿Qué es un intelectual? Y con eso él, su mente la llevaba viva y dice, solo tengo dos certezas. Debo de luchar por la libertad de todos. A, B, debo detestar los fanatismos. Y con eso voy viviendo. Entonces, se encuentra uno con una situación de envejecimiento donde escuchar a los jóvenes, reflexionar. Todos los que hemos dado clase, y aquí hay bastantes, sabemos que no hay cosa más hermosa que dirigir a un joven, que darle un consejo, que decir, lee este libro, camina por este sitio, haz esto o lo otro, y que te escuche, y que puedas influir en la vida de los otros. Porque normalmente un buen maestro marca la vida de sus discípulos. Bueno, me parece que esta realidad hace que una población que está llena cada vez de más personas mayores, no puede desaprovecharlos, ¿no? Ahora mismo les diré una salvajada en la que ha incurrido la nación española, ahora mismo. Pero voy a terminar esta breve reflexión sobre el envejecimiento activo de cada uno de nosotros y del que pueda, recomendándoles un libro de una filósofa americana, se llama Martha Nussbaum, ya mujer de 70 o 71 años, extraordinaria. Posee eso que decía Ortega, que la cortesía del filósofo es la claridad. Esta mujer escribe bien, ¿no? Está traducido al español, se llama Envejecer con sentido, conversaciones sobre el amor, las arrugas y otros pesares. Extraordinario libro, ¿no? Se puede leer con mucha claridad. Voy acercándome a la realidad jurídica, la regulación legal de cómo se trata hoy el trabajo a la hora de llegar a los últimos años de la vida. Bueno, pues de una manera muy sencilla, con una transferencia de los ingresos de los jóvenes a mantener las pensiones de los viejos. Ese es el sistema de reparto en el que se basa la seguridad social europea, ¿no? El sistema de capitalización, eso es inútil, esos son los fondos de pensiones, que es otra historia en la que yo no voy a entrar. Pero el paradigma, entendiendo por eso, o por esa palabrita que también se las trae, una especie de reservorio en el que voy a meter ideas comunes, ¿no? Eso es un paradigma, en mi opinión. Hay un cambio, ¿no? El paradigma se transforma. ¿Cree alguien que puede volver a suceder en España, es lo que le quería decir antes, las prejubilaciones de la banca? ¿Quién no tiene aquí un amigo, un conocido, que con 52 años, 53, se pasea por la avenida de Anagao, por la calle de la Carrera, cobrando el sueldo íntegro, el que venía cobrando a fin de mes, y así hasta los 65 y hasta lo que viva? Eso es un derroche humano, además
del brutal costo económico que tuvo eso, que ni siquiera eso paró que las cajas de ahorro cerraran, ¿no? O sea, todo esto fue un auténtico disparate. Pero ese disparate se lleva a la reconversión industrial en la línea blanca, a la reconversión industrial en UNOSA. En fin, el tema de las prejubilaciones en España no precisamente ha sido un acierto. Pues bueno, para acercarme a la pensión de jubilación, resumo más o menos lo que vengo diciendo. El derecho es un poder transformador, puede transformar y transforma la sociedad, para bien, para mal, para un lado o para el otro. Yo estoy opinando que el derecho es el vehículo por el cual la libertad y la igualdad se transmiten, se positivizan, se llevan a la vida de cada cual, por un lado, y por el otro les digo que el envejecimiento forma parte de un problema real de la sociedad española. Este no es un problema cualquiera, este es un problema real. Bueno, ¿y cómo se acerca esto actualmente la pensión de jubilación? Perdón por el ejemplo, ¿no? Perdón por el ejemplo, porque me sale. Han visto los ciegos, ¿no? Cómo van caminando con el bastoncito así, a ver dónde encuentran los obstáculos. Pues esta regulación jurídica de la jubilación tiene bastante parecido a eso, ¿no? A ver si aquí está el obstáculo y si puedo bajar por aquí. Ahora lo verán, porque al final no les puedo dar una idea global de que el poder político tenga claro cómo resolver este problema. Pero ya me acercaré a eso, ¿no? Desde luego la pensión de jubilación es la prestación central del sistema de seguridad social, porque además es una prestación montada para afectar a todos los beneficiarios, o mejor dicho, para que sean beneficiarios toda la población activa, ¿no? Uno puede no enfermar, uno puede no desemplear, uno puede no ser inválido permanente, pero lo de jubilarse, sí, hay un sistema, no llegar a la edad, pero si se llega, la pensión de jubilación es la más universal de las prestaciones. Y tiene dos cuestiones que hay que estar discutiendo continuamente: la edad pensionable y el cese en el trabajo. La edad pensionable, ahora me refiero, haré un inciso para la función pública, pero ahora me refiero a los trabajadores asalariados, al trabajo normal, o al menos el más frecuente. También haré una referencia a los autónomos. La edad pensionable se puede discutir, claro. Dice la OIT que debe de ser pues, razonable, meditada, acorde a un determinado tipo de sociedad. 65 años, 67 serán a partir del 2021. Los 70 van a llegar pronto, ¿no? Pero la edad pensionable, a su vez, puede manejarse con dos criterios: o puede anticiparse o puede posponerse, ¿no? Y eso es de las primeras cosas que hay que regular con claridad, y no lo está. Y sobre todo, el carácter o no de forzoso. En la legislación del trabajo por cuenta ajena, la jubilación no es forzosa. Pero se pueden pactar el carácter forzoso de la jubilación en la negociación colectiva, en los convenios colectivos, siempre que se reúnan dos requisitos: el requisito de la edad y el requisito del 100% de la prestación. Tener derecho al 100% de la prestación y estar relacionado con políticas de empleo en la empresa. Este es uno de los fenómenos más curiosos que hay en el Estatuto de los Trabajadores, en la historia del Estatuto de los Trabajadores. Si ustedes no conocieran esta historia y yo les empezara a preguntar si esto de la jubilación forzosa en la negociación colectiva a una persona para que se vaya a los 65 años le den el 100% de la pensión, personas a lo mejor más inclinadas, vamos a hablar a la derecha, digamos, a la derecha ideológica, diría: eso le beneficia a la empresa, ¿no? Porque supone ahorrarse las indemnizaciones que pueda suponer poner en la calle a un trabajador que a esa edad debe tener una antigüedad extraordinaria. La izquierda, hombre, pues mire, yo creo que sí, ya es hora de que descanse y que esto sea así. Además, se renueva, es un problema de política de empleo, entran jóvenes. Bien. Y si ahora yo les cuento a ustedes
cómo ha sido esta historia, dirán, a este país no hay que lo entienda. Esto empieza en la reforma del Estatuto de los Trabajadores en 1985, gobierno del PSOE. Dura hasta el 2001. En el 2001 lo deroga el gobierno de Aznar y dura hasta el 2005, que lo deroga el gobierno de Zapatero, que lo declara vigente, la jubilación forzosa, la capacidad de hacerlo en convenio colectivo, el gobierno de Zapatero. Del 2005 hasta el 2012 se puede poner eso en los convenios colectivos. En el 2012 el gobierno del PP lo deroga y no se puede poner. Y en el 2018 llega el gobierno del PSOE, dice que sí se puede poner. Y uno dice, ¿pero por qué lo hacen? Y una vez me dijeron, no, porque lo quitó el otro. Así mismo, la verdad, y quien me lo dijo no es cualquiera, ¿no? Me dice, no, sí, la reacción fue, lo quitaste tú, y tú por lo quitaste. Yo no sé por qué lo quité, pero lo quitaste tú, pues lo pongo yo. Cuando además los sindicatos, los centrales sindicales, siempre han estado conformes con poner eso en los convenios colectivos. Pero bueno, hoy está así. Otra cosa sobre la edad pensionable es algo común y que entenderán fácilmente, que es los coeficientes reductores. Hay tipos de trabajo, la marina mercante, los estibadores, los buzos, los mineros, que su tiempo de trabajo se multiplica por 1,2, 1,3, 1,5. Bueno, pues lo que quiere decir es que se jubilan antes, ¿no? Después, este problema está alargado. El problema de qué hacer con la segunda cuestión, la que voy ahora, la relación de la pensión de jubilación con el trabajo. Por el principio general es, se jubila, deja de trabajar, se terminó. Incompatibilidad rotunda entre el trabajo y la pensión. Pero ya en el 2011, fíjense ustedes, en el 2011 sale una ley, o sea, el gobierno de Rajoy, ¿no? La disposición adicional 37ª de una ley sobre medidas laborales y de seguridad social, la ley 27 del 2011, dice: el Gobierno presentará un proyecto de ley que regule la compatibilidad entre pensión y trabajo, garantizando el relevo generacional y la prolongación de la vida laboral, así como el tratamiento en condiciones de igualdad de las diferentes actividades. Punto. O sea, ya sabían que era necesario hacerlo. Y ahora les tengo que contar qué pasa desde ahí hasta el día de hoy. No, esta ley nunca ha salido, ¿no? Pero han hecho algo, ¿no? Pero antes de decirles esto, tengo que hacer una especie de deriva hacia otra curiosidad española. Todos los que nos hemos jubilado, ya en la función pública, ya en el mundo privado, ya en la pensión de jubilación ordinaria, si tenemos una actividad que requiera estar colegiado y ese colegio tiene una mutualidad, entonces podemos ejercer el trabajo. Es compatible el trabajo y la pensión. Yo trabajo de abogado y cobro mi pensión de catedrático. Este señor trabaja de médico y cobra su pensión. Ya está. Pero tú, Marisa, a lo mejor no. Porque a lo mejor si el colegio de geólogos no tiene mutualidad. No tiene mutualidad. Uno dice, ¿y eso por qué es? Y yo qué sé, oiga. Claro, eso está, incluso el texto legal de eso es tan confuso que de los que le leí antes les dejé el final. Porque normalmente el legislador, que de tonto no tiene un pelo, ni este, ni el anterior, ni ninguno, no da puntadas sin hilo. Y toda esta frasecita de el Gobierno presentará un proyecto de ley que regule la compatibilidad entre pensión y trabajo, garantizando el relevo generacional, punto. Mientras no se produzca esta regulación, se mantendrá el criterio que se venía aplicando con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden 1362/211. El derecho de la seguridad social es peor, querido Fernando, que el derecho administrativo, o es un derecho administrativo degradado. Lo más peligroso del derecho a la seguridad social es el derecho subterráneo de la seguridad social, porque ese no hay quien lo encuentre, una resolución, esta orden ministerial. Uno dice, los que estamos del mundo, me refiero, dice,
se mantendrá el criterio que se venía aplicando con anterioridad a la entrada en vigor de la orden. A, lo que quiera que sea, solo se puede derogar por ley, lo acaba de decir una ley, ¿no? B, lo que quiera que sea, acaba de ser elevado al rango de ley. O sea, como los trileros, ¿no? De repente dice, ¡ay! Lo que no se sabía que era lo ha convertido en ley. Cuentan las lenguas viperinas de la Corte que esto fue una intervención directa de Convergencia y Unión, de las últimas que debió. Dice, no, ni hablar, ¿eh? Porque mi público es un público de clase media alta, de gente, de profesionales, y yo no quiero bromas con esto. Y esta orden ministerial la había dictado el mismo Ministerio de Trabajo del Partido Popular. Y lo paró en seco. No la han vuelto a tocar, ¿no? Ya, ese problema está solucionado. Esa es una. La otra. El otro especie de meandro, y ya volveré a mi sitio, es el tema de la pensión, perdón, de la extinción de la relación funcionarial. Esta, las jubilaciones forzosas. Entonces, aquí hay mala conciencia. Creen en el profesorado el emérito. El emérito, en cuanto ya no hubo dinero, pues dijeron, sí, estupendo. O sea, ya a mí me tocó que ya en vez de emérito me llamaron honorario, me dieron un duro, ¿comprendes? O sea, al emérito le daban unas perritas, ¿no? Nada. Los jueces, desespero. Gente con 70 años que se va del Tribunal Supremo. Y mañana ya no trabajo. Pero si yo tengo la cabeza como... El problema ahí, vuelvo otra vez, es la generalización. Es decir, a todos los magistrados del Supremo no se jubilan. No, como dice, ¿no? Como en los Estados Unidos. Estos son hasta que se mueran. No. Me puedo encontrar con uno que no digo a los 70, a los 59, ya no sepa hacer una sentencia, ¿no? Esto hay que adaptar. Bueno, pero en la función pública la norma general es esta. Cese en el trabajo e incompatibilidad de pensión y trabajo. Bueno, ahora, dicho esto, vuelvo otra vez a contarle, y no se preocupen, ya no tardo mucho. Ahora voy a contarles cómo ha respondido desde el año 2011 hasta ahora mismo el legislador al tema de la relación pensión-envejecimiento activo, o en plata, pensión, posibilidad de trabajar. Todo eso fue, como les decía a ustedes antes, con poco a poco. En el 2011 sacan una norma que dice, la ley, que dice, bueno, mire, vale, es compatible el trabajo con la pensión siempre y cuando sus ingresos anuales no pasen del salario mínimo interprofesional garantizado. En aquella época, pues, 8.000, 9.000 euros al año, ¿no? Bien. Eso exigía, además, el pensionista que tuviera la edad y que cobrara al 100% y que no tuviera ninguna bonificación ni una anticipación y también. Eso, pues, no tuvo prácticamente ningún éxito. En la reforma que hacen en el año 2015, aprovechan el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, entonces ya sacan algo que es con un poco más de sentido, que es la posibilidad de compatibilizar trabajo y salario, pero cobra solo el 50% de la pensión. Es decir, ¿por qué el 50%? No el 43% o el 54%. Bueno, el 50%. Ganes lo que ganes. Eso, al final, intenté buscar las estadísticas, o yo no sé buscar, que será lo más probable, o el Ministerio me las lía, y yo no la acabé de encontrar hoy cuánto volumen hay de esta jubilación compatible de trabajo con la mitad de la pensión. Pero la siguiente, que es el hito más importante y el que está vivo y el que saben que ese es un camino, se refiere a los trabajadores que tengan la pensión, ya les proceda del régimen económico, del régimen de trabajador autónomo, ya les proceda del régimen general, si se dan de alta como trabajadores autónomos y contratan una persona
un trabajador, entonces tienen derecho a la compatibilidad entre pensión y trabajo. Claro, aquí empezamos, que los que nos dedicamos a esto sabemos que la primera fue uno que llega a los tribunales, la Seguridad Social dice, ni hablar, tú no eres compatible porque lo que me estás ofreciendo es el contrato con una señora del servicio doméstico, ¿no? Llega una resolución, dice, no, el contrato tiene que ser un contrato del campo de aplicación donde usted se ha dado de alta y para trabajar en eso, ¿comprende? Bueno, esos criterios de interpretación es la vida misma, pero hoy la realidad es que una persona jubilada, cobrando la pensión, se pone en el sistema se da de alta como autónomo en una actividad de esas clasificadas, el número el que sea, veterinario, cualquier cosa, lo que vaya a hacer, y contrata a un trabajador por cuenta ajena, para él, que le trabaje para él, eso es suficiente para poder percibir el 100% de la pensión. ¿Bien? Claro, todo el mundo sabe que esto encierra unos elementos de desigualdad inaguantables, ¿no? Dice, ¿pero por qué tengo que trabajar como autónomo? Entonces, aquí, en una disposición final sexta del texto de la vigente Ley General de Seguridad Social, dice: con posterioridad y dentro del ámbito del diálogo social y de los acuerdos en el seno del Pacto de Toledo, se procederá a aplicar al resto de la actividad por cuenta propia y al trabajo por cuenta ajena el mismo régimen de compatibilidad establecido entre la pensión de jubilación contributiva y la realización de trabajo. Bueno, ¿me entiendes? Ahora está perfecto cuando lo hagan, pues no lo han hecho. Pero ven la mala conciencia, que montan esto como escondido para el trabajador autónomo. Y fíjense cómo dice: dentro del diálogo social y de los acuerdos en el seno del Pacto de Toledo, dice, unanimidad, que no quiero que me pongas a bajar un burro a la primera de cambio. Dice, se procederá a aplicar al resto de la actividad por cuenta propia y al trabajo por cuenta ajena el mismo régimen de compatibilidad establecido entre la pensión de jubilación contributiva y la realización de trabajo regulado. Pues esto es lo que a mí me gustaría que sucediera. Y ya no tengo nada más que explicarles. Muchísimas gracias. No, te dice, esto es para reunirse en el Pacto de Toledo. Y tú verás. Se rompió, ahora hay que rehacer el Pacto de Toledo, volver a discutir. El problema siempre, que tomo esto de José Carlos como la primera pregunta, ¿no? El problema de todo esto es, hay un problema, una realidad. Una población que está invirtiendo la pirámide, ¿no? Hay, si no más, tantos mayores como gente que no nace, ¿no? Bueno, dice, afronte usted el problema. Mire, el problema no se puede afrontar de manera general, ¿no? Porque no es así, no todo el mundo envejece igual, ¿no? Esto no tiene sentido. Ahora, mire usted, déjeme en libertad. Si yo puedo, déjeme hacerlo. Claro, aquí hay, que son los más listos, que son en este caso los tributaristas, dicen, mire, aquí lo que tengo es un problema de dinero, porque voy a estar pagando pensiones y las cotizaciones se disminuyen. Entonces lo que tengo que hacer es aumentar los impuestos. Si yo quiero mantener este sistema, tengo que aumentar los impuestos. Entonces, algún sistema habrá que buscar por ese camino, porque, entre paréntesis, la seguridad social no vive sola con sus cotizaciones. Eso es, bueno, el gran descubrimiento en los años 80 que sacaron de la seguridad social la asistencia sanitaria y el desempleo. Si eso estuviera en la seguridad social, ya hace mucho tiempo que hubieran cerrado las puertas y tirado la llave, ¿no? Es que eso es imposible de sostenerse, ¿no? Eso se sostiene con dinero de los presupuestos generales del Estado. Pues ahora aquí hay elementos que guardan relación con eso. Y buscar, por ejemplo, ¿no? Decir, a lo mejor, si a una persona que se va a jubilar a los 70 años le dice, mira, desde los 60 tu participación en la seguridad social, en vez de ser del 3%, que es ahora más o menos,
va a ser del 10, pero luego puedes hacer eso, puedes seguir trabajando tú en donde te dé la gana y será compatible. Tú a lo mejor te lo piensas. Esto no es tanto dinero, pero puede ser dinero. En fin, esto es, como decía aquel, pensamientos que no se sabe a dónde pueden llegar. Pero hay un problema. O sea, hay un problema de encontrar las soluciones. La van encontrando en Europa. En Francia, lo primero que han hecho es declarar la compatibilidad. Tratar a la pensión de jubilación como un fondo de pensiones. ¿Está? Al fin y al cabo, no cotizaré a la Seguridad Social, pero pagaré impuestos. Eso no va a escapar, ¿no? Y eso, a lo mejor, desde el punto de vista de la dinámica económica, vale. Y eso es. Claro, pero lo que no es una fórmula es eludir el problema. O tocarlo de soslayo, ¿no? Volver otra vez, dejarlo ahí un poquito, otro, o no, lo de las mutualidades. Es que cuando se cuenta eso, la gente no me mira y me dice, esto es un rollo tuyo, eso no puede ser así. Es así como les estoy contando. Pero no lo cuente. ¿Verdad? No lo cuente. No, sí, claro. A mí no me da vergüenza, pero es así, ¿no? Sí. Bueno, los ingenieros, arquitectos, abogados y médicos, no hay mucho más. No sé si queda otra por ahí. ¿Otra más? Estos 4, ¿verdad? No, porque las mutualidades, la que no se murió la mataron, o sea que estas no han aguantado mucho. Entonces dice, ¿y estos 4 por qué? Pero yo creo que habría que buscar las razones para que tarden unos años más en... no te preocupes, está bendecido. Esto, el mérito de esta disposición adicional que de repente convierte una cosa que estaba en una vulgar orden ministerial, le da fuerza de ley. Estas son las trampas de los que nos dedicamos a esto, que debemos dedicarnos a veces a otra cosa, ¿comprende? Esto es esto por detrás. Acabas de convertir una materia que estaba regulada en lo más bajo del ordenamiento jurídico, que con la firma de un ministro se iba, ahora lo acabas de reforzar y darle fuerza de ley al asunto. A ver quién lo toca ahora. O sea, ahora hay que tocarlo a redoble de tambor. Voy a hacer esto. ¿Y eso, Hay muchas preguntas, Venga, Diego. ¿Sí? Este problema no se puede dejar de tocar. No puede. O sea, el país no puede, primero, no seguir contando en el ciclo productivo con personas de más de 70 años. Y de 65 no te digo. Eso es un disparate, primero. Segundo, hay que atender a un estado de bienestar que requiere cada vez más dinero. Entonces, los que puedan estar en el sector productivo, no los expulses del sector productivo, favorécelos, porque luego vendrán los personas mayores dependientes, ¿no? Como decía la consejera, que eso, el dinero es a puertas, ¿no? Y además, todos decimos, ojalá eso funcione porque me va a tocar. Cuando mi salud se destruya, pues bueno, que me atienda un sistema digno de ese nombre, ¿no? O sea, yo creo que esto, Diego, si intento con eso contestar a tu pregunta, es que este no es un problema que se pueda olvidar. Lo que pasa es que no sirve para ponerlo en las campañas electorales y tal. Para eso sí que no sirve este tema, porque es demasiado lleno de aristas, porque claro, nos estamos refiriendo a un trabajo no repetitivo, a un trabajo no, en la expresión marxista, no alienante. Vaya a decirle usted esto al minero o al estibador portuario, que no, hombre, estás en forma, sigue aquí cargando sacos o picando la piedra de abajo. Déjate de cuento, dámela, me voy para mi casa a regar los geranios, ¿me entiendes? Entonces, esto no tiene un... Pero no cabe la menor duda que hay que afrontar esta cuestión. El mundo de la universidad, o el mundo de la universidad, de la enseñanza en general, ¿no? Es decir, mire, cuente conmigo. El que quiera, y el que alguien con objetividad diga que puede. No digo, no, yo puedo, no, tú no puedes, criatura, que ya estás mayorcito, se terminó. Pero si puedes, sigue. ¿Tú quieres? Sigue.
que se rebajan las horas, que no sé qué, que patatí. Pues sí, claro. Pero eso se junta con la política de empleo, ¿no? Y la política de empleo hoy tiene que formar parte, este tema tiene que formar parte de la política de empleo. Pues otra cosa, la formación. Hay personas que a lo mejor en esos trabajos alienantes, que me diga usted, piensen en un hotel, ¿no? Trabajo repetitivo de las camareras de piso, de los camareros. Dicen, tío, que yo con 60 años me quiero ir de aquí, que esto no hay quien lo aguante. Mira, en los 10 años anteriores te vamos a formar para otra cosa. Para ayudar en una ONG, yo qué sé, para hacer una convivencia comunitaria, para ayudar a A o a B o a C, ¿no? Sacar algo que a ti te guste y sea capaz de que puedas continuar en el sistema productivo. Pero estos son muchos palillos los que hay que tocar. Está claro que es pensar ideas, pero que si puedes, lo has dicho, si puedes seguir en el sistema productivo, no sacarte de él. Claro, claro. No sacarte de él con un principio elemental que diga, pensión, cese del trabajo. Aquí no hay más, ¿eh? Así de sencillo. Este es, digamos, lo que puedes esculpir ahí en piel. Es decir, cese del trabajo, pensión. Esto no es tan sencillo. Y por cierto, señor Aguinaldo, al hilo de lo de trabajo productivo, y eso de que hablabas de esa legislación subterránea, ¿sería posible sacar a la superficie como el pleito que han mantenido Reverte, Jorge, ya fallecido, y cientos de creadores que le ganan a la Seguridad Social? Mandaron porque Reverte tuvo que pagar 150.000 euros, Sí. hablando de escritores, Sí, eso de creadores, es que... cobran una jubilación total, que lo ganan, Sí. y sin embargo, no la han tenido que seguir pagando, tienen que seguir pagando la deuda, porque una legislación de esa subterránea, de subdecreto del decreto de no sé qué, Ese es el régimen, ese, querido hermano, vamos a dejarlo porque ese es el régimen especial de los artistas. Eso es para morirse, ¿sabes? Eso es para morirse. Porque esa gente tiene siempre... Eso es como cuando dice que los deportistas son trabajadores por cuenta ajena, ¿no? Ronaldo, ¿no? O, qué sé yo, Messi y tal, ¿no? Que ganan lo que no está escrito. Eso es, ¿no? Bueno, pero tienen esa figura, ¿no? Entonces, este tema es un tema auténticamente sangriento, porque todo consiste en la cotización a esa seguridad social. Y esa cotización está en función de unos ingresos que se calculan con la Sociedad General de Autores, con los no sé qué, con los no sé cuántos, en vez de hacer lo que tendrían que hacer. Es decir, ¿cuánto declara usted en la renta cada año? Que además la renta pues se la paga la editorial, ¿no? O la editorial tiene dinero negro, ¿en qué quedamos? ¿No? ¿Cuánto le paga usted la editorial? Tanto. Le sale un porcentaje a pagar en la cotización a la Seguridad Social. Y cada año Forge en la declaración de la renta pondría 253 viñetas. Por tanto, me dieron tanto, por tanto. Al mismo tiempo, pero no pongo unas bases de cotización incomprensibles, pero ni qué va a hacer, ¿no? Bueno, sí, pero se va cambiando, esas cosas se van cambiando. Solo el primer paso para cambiar una cosa es no entenderla, ¿comprende? Y decirlo, decir, mire, yo eso no lo entiendo. Hágame el favor. Ya está, se acabó. Con los tribunales, con un sitio, con el otro, con las fuerzas políticas, que sean conscientes de que hay torpezas, errores. Sobre todo, no hay el planteamiento global, como la bola del mundo, el planteamiento global. Hay que ver el conjunto del problema, ¿no? El problema es que hay un montón de señores que se jubilan y eso no se pueden mantener solo con la mujer que se jubila y se acabó. No, mire, con las millones de gente que se jubilan ahora, esto no se puede mantener, está más claro. Hay que buscar salida. Y la salida no está más que porque Hombre, el si Estado donde... Si sigues produciendo, sigues cotizando. Claro. O al menos pagando impuestos, que es lo mismo. Entonces tú, la Tesorería General de la Seguridad Social, tocan la puerta de la Hacienda Pública. Y si son los mismos, aquí ahora con bobería. Dice, traspase usted dinero de aquí a aquí y mantenga la pensión. La pensión sí será un cálculo personal suyo, ¿no? Una fórmula polinómica en razón de lo que usted ha cotizado. Sí, pero ¿de dónde le viene ese dinero al Estado que hace frente a eso? Eso que más le da.
de un sitio o de otro, de las cotizaciones o de los impuestos, ¿me entiendes? ¿No? El Pacto de Toledo, Emilio, sí. Yo, mi impresión es la siguiente. He seguido eso por necesidad, digamos, intelectual, ¿no? Yo de cerca las deliberaciones del Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo hay unos expertos extraordinarios, gente muy buena, que sabe de... Hay un actuario que lo oye uno hablar y es como te enseñan la bola del mundo, ¿no? O sea, perdón, la bola de la bruja, ¿no? Se mira y dice, esto será así en el 2040. Tú dices, yo ya no estaré aquí, en el 2050, la población, la tal, la cual. Los hay muy buenos. ¿Qué sucede? El lado político del asunto, ¿no? El lado de las fuerzas políticas que estaban ahí. Pues como el perro y el gato, y no cerraron porque iba a ser una bandera de uno y no una bandera del otro. Si eso quiere que funcione, lo tiene que hacer, pero en España no es fácil, a lo que se ve, una cuestión de Estado. Es decir, mire, eso es una cuestión, es como la educación. No me saque usted una ley cada vez que cambie el gobierno. ¿Me entiende? Que esto sí que hemos sufrido de estas, ¿no? Y dice, pues aquí igual, el Pacto de Toledo, claro, si los expertos lo tienen claro. Bueno, bastante claro. Con los expertos solos no se puede vivir, El experto llega a un punto y si ahora usted decida políticamente, si camina por aquí o camina por allí. Pero yo le diré a usted que si quiere caminar por aquí, pasa esto, esto, esto y esto. Y si quiere caminar por aquí, pasa esto otro, ¿no? Es que eso es muy importante. Y el Pacto de Toledo cerró por problemas políticos, por problemas de uno no levantar una bandera que no iba a levantar el otro. Y ya está, ¿no? Hay mucho más, ¿no? Y es una pena, porque el Pacto de Toledo fue una buena idea. Y ha funcionado. Sí. Sí, claro, pero... Jubilado creo que ya estoy en el pasado y estoy viviendo a costa de trabajadores que ganan menos que yo. Trabajadores que claro. Ganan menos que yo. Evidente. Sí, vamos a ver, lo de relacionar las pensiones como relacionar los salarios con el índice de precios al consumo es una cosa que todo economista te dice que es marcadamente inflacionista, ¿no? Que eso no se puede hacer así como así. Porque el índice de precios al consumo, entre otras cosas, también es lo que llenes en la cesta, ¿no? Si pones la electricidad pero quitas tal cosa, allí se puede hacer alguna que otra trampa, ¿no? Yo creo que sí, que las pensiones, claro que hay que revisarlas, ¿no? En razón a adaptar el dinero que estoy recibiendo a una situación económica global. Pero eso sí que debería ser un acuerdo anual, que lo tome el Consejo de Gobierno, digo, el Consejo de Ministros, en cada caso, informado por el Pacto de Toledo. Ahí sí que merece la pena dar una inflación. Mire, este año no, porque con una inflación del 1%, como ha sido en años atrás, porque voy a modificar las pensiones. ¿Por qué? Claro, si tengo dinero, lo puedo aplicar a otra cosa, pero, hombre, una inflación del 1%, si la inflación fuera del 5, del 8, del 10, son palabras mayores, del 1, al año siguiente, un 1. Bueno, pues mire, cuando llevemos 3 te doy un 0,5. Cosas así, pero eso hay que hablarlo con claridad, no ir a lo que les decía del fanatismo. No, yo tengo toda la razón y tú no tienes ninguna. Es que eso no es así, no es verdad. Y los técnicos sí saben cómo funciona esto. ¿Está? Una pregunta con relación a las pensiones y la diferencia en cuanto a las personas que no han cotizado el suficiente número de años. No. Se le hace compensatoria y las personas que cotizamos por encima, que no la vamos a cobrar nunca, que es un tema de solidaridad del sector. Claro. Y que ahora precisamente se está hablando de que las pensiones en un futuro, yo soy de los 60 también, yo soy de los del boom de la Sputnik, Sí. en la pirámide de población invertida. Es un problema grave, porque si se está hablando de unos topes que ya existen hace muchos años, de la parte superior de cotización, y a su vez se está hablando de bajar incluso más esos topes
Claro, el problema ahí es un problema viejo, ¿eh? Un problema muy... No. Tienes toda la razón de plantearlo. En el año 1974, no voy a contar ninguna batalla, se reforma la Ley General de Seguridad Social y no me acuerdo quién era ministro, creo que era pues uno de los del franquismo, ¿no? Pues no me acuerdo quién era. Por ejemplo, Romeo Gorría dice, no, ese es anterior, otro, el que fuera, dice, las prestaciones de la Seguridad Social siempre guardarán relación con lo que has cotizado. Todo el mundo dice, qué bien. Bueno, duró 6 meses hasta que uno empezó a hacer números. Sí, pero tú te has vuelto loco, ¿qué te pasa? Entonces aparecieron los topes de la base de cotización que luego se convierte en base reguladora. En la pensión de jubilación es una fórmula polinómica que yo sería incapaz de hacer, está en la ley, no la entiendo, ¿no? Que es contar los últimos 25 años dándole un peso mayor a los últimos 10. Sigma de no sé qué, suma de no sé cuánto, tantas sale. ¿Qué sucede? Hoy el tope de la pensión, el tope de la base de cotización está en 3.800 euros. Acaban de modificar. Dice, tienes que trabajar ahora para llevarte 3.800 euros, tienes que trabajar, tendría que ser una persona que tenga ahora 30 años. Si no, no se lo lleva. No le sale con la fórmula polinómica. Porque cuando cumpla 65 y ha estado cotizando en el tope, ¿me comprende? Al hacer la fórmula le pesará los últimos, si se van bajando los topes. Y esto lo harán poco a poco. Vamos a ver. La pensión de jubilación, al final, en el estado de bienestar, pasa lo mismo en Francia, en Italia, en Alemania. Es una pensión, yo no digo que de subsistencia, pero es una pensión que no guarda relación con el nivel salarial, ¿no? O sea, te jubilas y ganas menos. Ahí hay un riesgo enorme que está detrás y están como buitres los fondos de pensiones. No, pon 3.000 y dame los 800 euros. Y yo te hago un fondo de pensiones con esos 800 euros o 1.000 eurillos que me das cada mes. Además, firmo en un convenio colectivo que me lo da el empresario. En vez de cotizar por 3.800, cotizas por 3.000. Claro, el problema de los fondos de pensiones es la solvencia de los fondos de pensiones. Porque yo sé que este es un sistema de reparto, y ahora yo cobro, y Emilio cobramos, y aquí cobramos la pensión porque ustedes trabajan, ¿me comprenden? Yo no trabajo, se terminó, no cobro la pensión. Pero el fondo de pensiones puede quebrar, no es la primera vez. Claro, cuando eso aparece ellos dicen que no, que esto no va a quebrar nunca, ¿no? Esto es un problema terrible de un sistema nuevo que es el capitalismo financiero, que necesita ganancias del 5, del 6, del 7, del 8, del 9, del 10% anual. Y eso es muy difícil de obtener para mantener esos fondos de pensiones. Los fondos de pensiones hoy son dueños de cosas que uno ni se lo espera. De la cadena Hilton me decía, es de un fondo de pensión, por ejemplo, ¿no? Cosas brutales. Bueno, yo lo que espero que los sistemas políticos que vayan sucediéndose en España en los próximos años sepan que esto que se conquistó después de la Segunda Guerra Mundial, que es la seguridad social, este sistema de seguridad que nos acompaña, como decía su ideólogo fundador, un Lord Beveridge, decía que nos acompañe de la cuna a la sepultura. Pues yo me gustaría que así fuera, pero no sé si esto va a ser así o no. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias.